decía que gracias por acompañarnos y agradezco al Museo Regional de Polaxtla la invitación, por supuesto a la maestra Marta, la que quiero reconocer, felicitar por su labor cultural en favor de esta región. Gracias, maestra. Y a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Al final de la plática les daremos unos folletos acerca del Museo de la Biblia, de donde venimos, por si ustedes están interesados o alguna vez van por allá, pues van a ser muy bienvenidos. Así como también al final de la plática tengan la confianza de hacer las preguntas que gusten. Estamos para el diálogo, creo que eso es muy enriquecedor. Y como les digo a veces a los alumnos, aun cuando son temas que tocan de alguna manera la espiritualidad, la historia, la religión, no excomulgamos a nadie por preguntar, por estar en desacuerdo, no pasa nada. Muy bien, pues resulta que vamos a hablar de la Navidad, que celebramos del 24 al 25 de diciembre, pero, y aquí está el pero, ¿no? Si se acaba el mundo el 21 de diciembre, pues ya no vamos a llegar a la Navidad. ¿Han oído eso? Está de moda esta cuestión de las supuestas profecías mayas, ¿no? Y me gustaría comenzar por ahí, relacionando por qué a veces hay este deseo, ¿no?, de que se acabe el mundo, o incluso este temor de que se acabe el mundo, y cómo ese mensaje es contrario al que tiene la Navidad. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, no son realmente profecías mayas. No hay ninguna estela, o sea, piedra o códice que de alguna manera clara diga, y el mundo se va a acabar, ¿no? Eso es un invento del movimiento Nueva Era, que está pues por todo el mundo y permeando muchos aspectos de la sociedad. Los mayas solamente tenían varios calendarios, un civil y dos religiosos, y en su calendario religioso largo, cada ciclo dura alrededor de 5.000 años, y lo único que va a suceder es que termina un ciclo. Pero eso es tan normal, tan convencional, como terminar el segundo milenio, ¿no?, en el año 2000. Y de la misma manera que muchas personas decían, es que el mundo se va a acabar en el año 2000. No se va a acabar en el año 2000 porque, para empezar, Jesús debe haber nacido antes de lo que pensábamos, ¿no? Decimos que estamos en el 2012 del nacimiento de Cristo. Y eso es gracias a unas cuentas que alguno de los teólogos medievales realizó. Se llamaba él Dionisio el Exiguo. Y bueno, a partir de sus cuentas vamos teniendo un nuevo calendario que le llamamos gregoriano, y partimos la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Y desde esas cuentas estamos en el 2012, pero resulta que con el avance de la investigación histórica, tanto de la arqueología como de nuevos documentos, las cuentas no estaban muy bien hechas. Y es muy probable que Cristo hubiera nacido entre 4 y 7 años antes de lo que se había calculado por Dionisio el Exiguo. Eso significaría que más que estar en el 2012, tal vez estuviéramos en el 2016 o en el 2019. Así que cuando la gente decía que se iba a acabar el mundo en el año 2000, ya estábamos en el 2004, si hubiéramos contado adecuadamente a partir de Cristo, ¿no? Pero por supuesto que ni la Biblia ni ninguna otra fuente científica nos decía que a los 2000 años después de Cristo se tenía que acabar el mundo. Pero mucha gente lo creyó y tuvo temor y hubo rumores. De la misma manera, no estamos en el 2012, decía, tal vez estemos en el 2016.
Los mayas no dijeron que se iba a acabar el mundo, sino solamente que, así como nosotros cambiamos de milenio, en el calendario maya cambiaría un ciclo y empezaríamos otra vez a contar el tiempo, ¿no? Esta idea de que el 21 de diciembre va a haber terremotos o va a haber maremotos, huracanes, que otro planeta que va a aparecer de repente, que va a chocar con nosotros, que un rayo que viene del centro de la galaxia, nada de eso tiene ninguna validez científica de ningún tipo, ¿sí? Así que ustedes pueden estar seguros. Si no nos morimos, eso ya es otra cosa. Individualmente, nadie tiene la vida comprada, ¿verdad? Si no nos toca morirnos como individuos, el mundo seguirá adelante y podremos reunirnos otra vez el 24 por la noche a cenar con nuestra familia. Pero decía yo que quiero hacer ese contraste entre las tendencias a decir que el mundo se va a terminar y lo que la Navidad propiamente representa. Desde la perspectiva de los evangelios, que son la única fuente fidedigna para hablar de Jesús, autorizada, y eso en razón de su antigüedad, porque solo los 4 evangelios, bueno, las cartas apostólicas, son literatura que pertenece al siglo I, escrita por personas que conocieron a Jesús o discípulos directos de esas personas. Pero todo lo que vino después, tal vez hablemos de ello un poco, evangelios apócrifos y otro tipo de literatura cualquiera, incluso contemporánea, literatura contemporánea que pretende hablar de Jesús como caballo de Troya, el testamento de San Juan, de J.J. Benítez, no tiene ninguna autoridad, ninguna credibilidad, porque no son documentos antiguos de personas que hayan conocido los hechos. Bueno, decía yo, a partir de estas fuentes fidedignas, lo que podemos ver es que el mensaje es que Dios, el Creador, se hace criatura. Esa es la paradoja de la Navidad. ¿Cómo es posible que el Creador se haga criatura? Que el infinito se haga finito, que el eterno entre en el tiempo. Así que, ¿por qué Dios se haría criatura? Por amor a la creación. Y ahí es donde está el contraste. Quien quiere que el mundo se acabe, no está pensando como la Navidad, ¿no? Que Dios se ha hecho criatura para que la creación sea salvada. Entonces son dos conceptos diametralmente opuestos, ¿sí? Que la creación, el mundo, que es obra de Dios, el hombre, encuentre su objetivo en Dios. Y el otro simplemente que el mundo se acabe. ¿Por qué? Pues no sé. A lo mejor porque piensan que es malo, que solamente es temporal, etc. Bueno, volveremos a este punto más adelante. Por lo pronto déjenme decirles que aunque nos reunimos el 24 por la noche para conmemorar este pensamiento, a veces no lo tenemos muy presente. Les voy a contar de un niño que cumplía 1 año de edad, entonces le hicieron su fiesta. Y bueno, cuando el niño tiene 1 año de edad, pues no pone mucha atención a la fiesta, así que pues finalmente se quedó dormido. Y lo acostaron en una recámara, los invitados siguieron llegando y dejaban sus abrigos, y los abrigos los echaron a la cama, ¿no? Y al rato ya, al gran rato en la fiesta, alguien dice, bueno, ¿dónde está el festejado? No, pues quién sabe dónde está. Ah, pues creo que está en la recámara, y ya no me encontraba, ¿no? Estaba abajo de todos los abrigos. Eso pasa en la Navidad con Cristo. Decimos que la Navidad es para conmemorar, para recordar el nacimiento de Cristo, pero no le damos en realidad esa importancia, ¿no? Hay muchísimas otras cosas que nos distraen. Le damos más importancia a los regalos, nos endeudamos con los regalos, ¿sí? A las posadas, a la cena,
bueno, a la borrachera. A mucha gente no le gusta la Navidad porque dice, es que siempre nuestra Navidad en la familia acababa en pleito, ¿no? Bueno, no vinieron hoy, pero... Bueno, son tantas cosas que nos distraen. Por ejemplo, en los comerciales de radio, de periódico, de tele, todas las empresas, todos los negocios van a hablar de Navidad. Y sin embargo, ninguno va a tocar la esencia de la Navidad. Ninguno va a decir algo acerca de Jesús. ¿Sí? Nos van a poner venaditos, campanitas, muñecos de nieve, Santa Clauses, estrellas. Van a decir que felicidades, que buenos deseos. Pero, por supuesto, todo ese objeto es vender, vender y vender. Y ninguno de esos comerciales que toma de pretexto a la Navidad, en realidad nos va a hablar del mensaje auténtico de la Navidad. Por eso digo que Jesús queda como ese niño que aparentemente es el festejado, pero que finalmente queda olvidado, incluso escondido, ¿no? Uno puede festejar la Navidad hasta siendo ateo, porque yo no conozco un ateo que diga, a mí no me den aguinaldo ni vacaciones porque no creo en la Navidad, ¿no? Bueno, pero resulta que aunque celebremos el día 24 la Navidad, hay algo muy curioso. Es muy probable que Jesús no haya nacido el 24 de diciembre, ¿no? Entonces, y que la Navidad ya se celebraba siglos antes de que naciera Cristo. Y uno dice, ¿cómo es eso? Bueno, porque la Navidad en realidad, antes de que se dedicara a Cristo, era una fiesta dedicada al dios más importante de las culturas politeístas, que era el sol. Los pueblos antiguos eran pueblos agrícolas, que estaban muy al pendiente, quizá como personas alrededor de aquí, muy al pendiente de cuándo hay que sembrar, cuándo hay que arar, cuándo hay que cosechar, cuándo va a venir la lluvia, etc., ¿no? Y al estar observando siempre el cielo, pues pudieron hacer un calendario tan asombroso como el maya, el azteca, el babilónico, pero también se dieron cuenta que había un periodo del año en que los días se van haciendo más cortos y las noches más largas. Ustedes lo han visto, ¿no? A veces ya es las 6 de la tarde y ya está oscuro, ¿sí? Hasta que llegamos a la noche más larga del año, que es el día 24 al 25 de diciembre, lo que se llama el solsticio de invierno. Si recordamos nuestras clases de la primaria, en la órbita de la Tierra alrededor del Sol es el punto más alejado del Sol, ¿sí? Y entonces es la noche más larga. Imagínense que ustedes viven en aquellas épocas en que no sabemos que la Tierra es redonda, que gira alrededor del Sol y pensamos que el Sol es un dios. Pero vemos que cada día da menos calor, cada día el día dura menos y la noche más. Entonces vamos pensando que el Sol se está muriendo, ¿sí? Y entonces llegamos a esa noche tan larga y no sabemos si el Sol se va a morir o va a volver a vivir. Y entonces cuando el día 25 otra vez se hace de día, otra vez sale el Sol, bueno, entonces es una fiesta, ¿no? El Sol no se murió. Otra vez empezará el ciclo de las estaciones y de las cosechas y demás. Y entonces se vuelve la fiesta más importante del renacimiento del Sol. La palabra Navidad quiere decir nacimiento. Entonces en la antigüedad era el nacimiento, pero del Sol, ¿sí? Y por eso es que va a haber muchas costumbres que después se van a empezar a relacionar con el cristianismo. Esta fecha de celebración al Sol se daba tanto en Roma, donde en el Imperio Romano nació el cristianismo, como se daba en Europa del Norte, entre los celtas, como entre los aztecas, para todos los pueblos del hemisferio norte. El 25 de diciembre es el mismo
decimos solsticio de invierno. Muy bien. Pero por ahí del año 360 después de Cristo, el obispo Liborio estaba preocupado en Roma porque la gente no adoptaba costumbres cristianas, sino que seguía de alguna manera adorando al sol. Y entonces dijo, ¿qué vamos a hacer para que la gente ya se olvide de la fiesta del sol, para que deje de pensar que el sol es un dios? Esto para nosotros ahora es muy fácil, ¿no? Pero por ejemplo a un filósofo por allá en el siglo V antes de Cristo, que se llamó Empédocles, lo condenaron a muerte arrojándolo al cráter de un volcán por negar que el sol era un dios, ¿no? Bueno, entonces el obispo Liborio decidió que el 25 de diciembre se celebraría el nacimiento de Cristo para que la gente dejara de celebrar al sol. Esta ha sido una estrategia que de alguna manera las iglesias han seguido cuando tratan de evangelizar a un pueblo. Ustedes saben que encima de una pirámide se construye una parroquia, una catedral, ¿sí? O que en la fiesta de algún dios de los antiguos, bueno, pues se coloca la fiesta de algún santo, de alguna virgen. Y lo mismo sucedió con la Navidad. Y entonces empezó una especie de mezcla, le llamamos sincretismo, de la celebración navideña a Jesús con las costumbres que se tenían de la celebración al sol. Entonces, por ejemplo, el árbol de Navidad. En Europa del Norte, cuando llegan los misioneros a Europa del Norte, se encuentran con que la gente adora a los árboles. Considera que los árboles son sagrados y que hay un árbol que nunca pierde sus hojas, ¿no? Sobre todo cuando estamos en latitudes más hacia el norte, ¿sí? Porque entre más al norte vayamos, en el invierno, pues todo es nieve, todos los árboles están totalmente secos, están como muertos. Y yo creo que eso es una de las razones por las que la Navidad también es una necesidad psicológica. Porque con más oscuridad, una noche más larga, decíamos, y con más frío, pues nos dan ganas de tener más luces. Y entonces ponemos más foquitos. Y nos dan ganas de colores más vivos, de cantos más alegres. Por ejemplo, en Canadá, en Alaska, en Finlandia, son lugares donde la gente casi no sale de su casa, porque afuera está la nieve, todo está oscuro, ¿verdad? Y mucha gente cae en depresión de unas noches tan largas, más que aquí. Entonces, por eso hay tanto adorno, tantos foquitos, tantos cantos, que en otra época del año, pues serían un poco extraños, ¿no? Imagínense que en el verano con el calorón tengan sus foquitos de colores. No es igual, ¿verdad? Entonces, es una necesidad psicológica. Pero entre todos esos árboles que mueren, hay uno que nunca pierde sus hojas, el pino, el abeto. Entonces, ese árbol era un símbolo del sol. Y se llevaba un niño al bosque para sacrificarlo en honor de los árboles. Así que cuando los misioneros llegaron, dijeron, bueno, vamos a cambiar estas costumbres. Mejor vamos a traer una rama del pino a la casa y para que allí se celebre, se piense en Jesús y ya no se tenga que sacrificar a los niños, ¿no? Entonces, allí hubo un cambio importante. Bueno, ese árbol era decorado con velas. No había focos, no había electricidad, entonces se adornaba con velas que representaban la luz del sol, ¿no? Ahora pues le ponemos esferitas, le ponemos foquitos, muchas otras cosas. Y bueno, por ejemplo, otra costumbre que no era originalmente cristiana
Pues la de Santa Claus. En el personaje de Santa Claus se revuelven varios conceptos, ¿no? En primer lugar, un santo de Italia, que fue San Nicolás de Patra, por allá del siglo V, que no era gordo, ni traía su traje rojo, sino de hecho era muy delgado, pero era una persona que ayudaba a los pobres. Entonces, ahí está el primer origen de Santa Claus, es San Nicolás de Patra, que se volvió patrono de los marineros. De alguna manera lo relacionaron también con Poseidón, que tenía un caballo jalado por delfines, así que Santa Claus por otro tenía también su carruaje jalado por venados, ¿verdad? Con Odín, el sol de los vikingos, que también tenía su carruaje, y finalmente con el viejo Nick, del norte de Europa, una especie de genio rojo y gordo, ese sí, porque representaba la vitalidad, la fuerza sexual, y que también era adorado por los nórdicos, por los celtas. Y entonces todas esas figuras se juntan en un personaje al que vamos a llamar Santa Claus, y que por allá, en 1930, la Coca-Cola finalmente dibuja como hoy lo conocemos, ¿no? Este Santa Claus clásico es una publicidad de la Coca-Cola, ¿verdad? Que en principio estaba como una costumbre de Europa hacia Estados Unidos. Ustedes recordarán, los que sean adultos, que cuando éramos niños, pues Santa Claus no era muy popular aquí. En realidad nos traían juguetes en Reyes, ¿no? Ya después Santa Claus fue llegando por los anuncios, las costumbres norteamericanas, ¿sí? Como el pino que se llegó de Alemania a México con Maximiliano de Habsburgo, y de ahí ya se fue volviendo una costumbre muy lentamente, porque también ustedes recordarán que era más popular poner un nacimiento que poner un árbol, ¿no? El nacimiento comienza con San Francisco de Asís, por allá en el siglo XIII, ¿no? Y bueno, por la rama católica es más común, pues, colocar un nacimiento. Resultó que este Santa Claus entraba por la chimenea, pero en realidad eso ya no era originalmente una cualidad de él, sino de una diosa de la tierra que se llamaba Herta, y que estaba en el humo, o subía en el humo de las chimeneas, y que además tenía una pata de pato. Una de sus piernas, o de sus pies, era de pato. Así que la gente, para tenerla contenta, le hacía panecillos en forma de pie, o le dejaba presentes en los zapatos, en los calcetines, porque como esa diosa venía en el invierno a llevarse a los viejitos, ¿no? Ustedes saben que pues, cuando hace mucho frío, ya a los viejitos pues, les puede dar gripa, tos, a lo mejor ya no llegan a la primavera, ¿no? Entonces era así como tenerla contenta. Y bueno, todo eso se revolvió, y resulta que ahora se supone que el Santa Claus llega a todas las casas, deja regalos, y hay que dejarle el zapato y ese tipo de cosas, ¿no? Y como decía, campanitas, venaditos, muñecos de nieve y demás figuras que realmente no tienen nada que ver con Cristo. Las mismas coronas de muérdago, los festones de muérdago, eran la planta que representaba la buena suerte, el alejamiento de los malos espíritus, ¿no? Los mismos romanos tenían toda una serie de fiestas para estas fechas que le llamaban las Saturnalias, el equivalente de nuestras posadas. El historiador Plinio el Joven dice que él se tenía que encerrar en esos días porque era un verdadero escándalo el que había en la ciudad, ¿no? Bueno, pero si Cristo no nació el 24 o 25 de diciembre, entonces, ¿cuándo nació? Bueno, la Biblia no nos da una fecha clara, y eso es importante porque significa que la fecha no es lo esencial. Si nació un mes u otro, no es lo importante. ¿Qué es lo importante? Pues que nació, ¿no? Lo importante no es cuándo, sino el hecho.
de que haya nacido. Pero podemos ir tratando de inferir una fecha aproximada del nacimiento de Cristo por varios datos que están ahí en la Biblia. Recuerden ustedes, en primer lugar, que Jesús era primo de Juan el Bautista, ¿sí? Y que Juan el Bautista era mayor que Jesús. ¿Por cuánto tiempo? ¿Alguien recuerda? 20 años. ¿Alguien dijo por ahí? 6 meses. ¿Verdad? Juan el Bautista era mayor que Jesús 6 meses. Ahora, Juan el Bautista es prometido a su padre Zacarías, que es sacerdote, y cuando estaba en el templo judío. Entonces, la Biblia nos da las fechas en las que cada familia sacerdotal le correspondía estar en el templo. Así que podemos tener una fecha aproximada de la aparición del ángel Gabriel a Zacarías para el anunciamiento de Juan el Bautista. De ahí contaríamos 9 meses para el nacimiento de Juan. Y de ahí otros 6 para el nacimiento de Jesús. Lo que nos estaría dando una fecha que varía entre fines de septiembre y principios de octubre. ¿Sí? Y con esto concuerdan varias cosas. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas relata que los ángeles se le aparecieron a unos pastores que estaban pasando la noche en el campo para cuidar sus ovejas. ¿Sí recuerdan eso? Bueno, en diciembre los pastores no pasan la noche en el campo porque hace mucho frío. Así que no pudo haber sido invierno. ¿Sí? Por lo pronto no pudo haber sido invierno. En la fecha que les digo coincide con una fiesta judía muy importante, que es la fiesta del Día del Perdón. Entonces, por ejemplo, resulta que Jesús murió en una fiesta judía que se llama la Pascua. En esa fiesta se sacrificaba un cordero, y entonces no es casualidad que Jesús haya tenido que morir precisamente en esa fiesta. Y Juan el Bautista llamaba a Jesús el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Luego el Espíritu Santo viene en otra fiesta judía que es el Pentecostés, cumpliendo así otra profecía acerca del descenso del Espíritu. Así que no está fuera de la posibilidad que Jesús haya nacido en una fiesta judía. Cada fiesta judía señalaba un punto importante en la vida del Mesías, y así pues puede haber nacido en el Día del Perdón, fines de septiembre, principios de octubre. Pero reitero, lo importante no es la fecha, sino el hecho de que haya nacido. Y con eso meditemos un poquito qué significaría el nacimiento de Cristo, porque, digo, si lo vamos a rememorar en estos días, pues vale la pena entenderlo mejor. Miren, hay un pasaje de San Juan que yo creo que es como el resumen de todo esto, y dice lo siguiente: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Navidad sería el hecho de que Dios dio a su Hijo por la humanidad, para salvar, para reconciliar a la humanidad con Él. Porque nosotros no estamos en paz con Dios. Dios está en paz con nosotros, pero nosotros no estamos en paz con Dios. ¿Sí? Vamos a regresarnos un poquito. Vamos a imaginarnos que el hombre apenas va a ser creado. Si suponemos que hay un Dios que lo sabe todo, cuando Dios decidiera hacer a ese hombre, como dice en el libro del Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando Dios decide hacer a ese hombre, si Dios lo sabe todo, ya tendría que saber que el hombre
va a hacer cosas malas. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿A qué le llamamos cosas malas? Todas las cosas que destruyen, todas las cosas que no conlleven amor. Eso es lo que técnicamente se llama pecado. Entonces Dios sabía que iba a haber el pecado. Imagínense cuando Dios puede ver el futuro y dice, bueno, entonces tenemos que tomar una decisión. Hacemos al hombre y va a pecar. Porque lo tenemos que hacer libre, ¿no? El hombre tiene que ser libre, porque si el hombre no es libre, no va a poder amar. La razón de nuestra existencia es el amor. La razón por la que vivimos, ¿no? Cada cosa tiene un objetivo. La silla en la que estamos sentados, el micrófono, el teléfono, cada cosa tiene un para qué. ¿Cuál es el para qué de nuestra existencia? No solo como individuos, sino como humanidad. ¿Para qué existe la humanidad? La razón sería disfrutar el amor de Dios y disfrutar nosotros amándolo a Él. Si nos gusta el campo, la naturaleza, la belleza, bueno, Dios sería mucho más que todo eso. Así que conocerlo, amarlo, sería la máxima felicidad. Cuando ustedes quieren a alguien, convivir con esa persona es la máxima felicidad, ¿o no? ¿Quién quiere a sus hijos? ¿No? ¿Quién quiere a sus padres? Bueno, ¿quién está enamorado? A ver, alcen la mano los enamorados. Ah, sí, varios, qué bueno. ¿Verdad que la máxima felicidad es convivir con la persona que amamos? Pues precisamente Dios nos creó para disfrutar de las personas que amamos y para disfrutar de Él. Ese es el para qué de la vida, ¿sí? Pero entonces Dios dice, bueno, tengo que hacer al hombre libre para que pueda amar. Pero si va a pecar, podría no hacerlo mejor. Y entonces no hubiéramos existido. Otra posibilidad es que le hubiera dicho, bueno, vamos a hacer al hombre y cuando el hombre haga lo malo, lo vamos a dejar así como está. Y entonces podemos imaginarnos como si nos estuvieran pasando un video de todos los sufrimientos humanos, ¿no? Que Dios nos dejara así como está pasando todo. La otra, pues, bueno, sí los voy a crear por amor, pero también los voy a salvar porque no quiero que estén como están. A veces le echamos la culpa a Dios, ¿no? Es que si Dios existe, ¿por qué pasan las guerras, el hambre, la pobreza y todas esas cosas? Es al revés. Es porque Dios existe y nos ama, que no quiere que sigamos viviendo así y por eso decide mandar a Cristo, ¿no? Entonces dice, ok, los voy a crear y aunque ellos se separen de mí, los voy a seguir amando. Y ese es el amor. El amor es que podamos entregar nuestro ser de una manera sacrificial y desinteresada. No es el amor que nos presenta la televisión, por ejemplo. El amor de la televisión es siempre entre dos personas jóvenes, bonitas, ricas, que tienen florecitas, musiquita, que se está poniendo el sol así en la playa y así, ¿no? Uy, sí, que idílico. No, el amor es algo más concreto, algo más real. Es que yo decida, el amor es una decisión, ¿no? Que yo decida vivir para la felicidad de alguien, aunque eso me cueste el sacrificio. Y la Biblia dice que Dios es amor. Entonces Dios decide darse a sus criaturas, para la felicidad de sus criaturas. Y dice, voy a salvar al hombre, pero no lo voy a salvar de una manera que no me cueste, ¿no? Porque Dios es todopoderoso y podría decir, bueno, ya un chasquido de los dedos y borrón y cuenta nueva, todos están salvados, porque eso no le costaría nada. El amor es darse, así que Él tiene que darse, pero tiene que darse de la manera más dolorosa, de la manera que cuesta más. ¿Cuántos aquí son padres? O madres, pues. ¿Ok? ¿Qué se ama mayormente? ¿Un hijo o uno mismo?
¿Uno mismo se ama más que a los hijos? ¿Verdad que no? ¿Se aman los hijos más o no? ¿Sí estoy bien o no? Uno preferiría estar enfermo que un hijo esté enfermo. Entonces, si Dios decide darse, pero no Él en tanto que el Padre, sino darse Él en tanto que el Hijo. Imagínense cuánto amor necesitaría usted por una persona para sacrificar un hijo de usted por esa persona. No lo haríamos. Por eso estoy diciendo en las palabras de San Juan, cuando dice que el amor de Dios fue tan grande que dio a su Hijo por nosotros que no lo merecíamos, por nosotros que pues no valemos, que lo habíamos dejado, lo habíamos abandonado, habíamos hecho lo malo. Entonces la Navidad es ante todo entender que Dios ama tanto a los seres humanos que decidió dar a su Hijo. Y la primera cosa es que entonces decidió que naciera igual que cualquiera de nosotros, que se hiciera humano. Este es un mensaje fundamental del cristianismo, ¿no? Porque el cristianismo a veces ha ido perdiendo su esencia con tradiciones, costumbres, creencias de todo tipo. A veces solo lo recibimos porque nuestros papás nos dejaron esa creencia y ya. Pero no vamos a la esencia de las cosas. Y una de las esencias del cristianismo es que Jesús se hace auténticamente humano. El Hijo de Dios se hace auténticamente humano. Y no solo se hace humano, sino que decide que siendo humano se identificará con el sufrimiento y la miseria de los seres humanos. Él es el único humano que pudo decidir dónde nacer. Nosotros no. A nosotros nos tocó aquí, ¿verdad? Si nos hubieran dicho, a ver, ¿tú dónde quieres nacer? No hubieran escogido México, yo creo. ¿Verdad? No hubieran escogido un palacio, ¿verdad? Bueno, ahorita queremos a nuestros papás, porque son nuestros papás, pero si los hubiéramos podido escoger, a la mejor escogemos otro. ¿Verdad? Con más dinero. ¿Sí? Bueno, pero que Jesús pudo escoger cómo nacer, dónde nacer, y entonces escogió nacer de un pueblo conquistado, de una raza discriminada, y en una aldea sin importancia, la aldea de Belén, y que allí ni siquiera era la casa de sus padres, porque estaban de viaje, ustedes recordarán, y no pudo nacer sino en un establo. Imagínense. Cuando ponemos el nacimiento se ve pintoresco, se ve bonito, pero en la realidad un establo está lleno de polvo, de garrapatas, de estiércol, ¿no? Microbios, de los animales que están ahí, ¿o no? ¿A quién le hubiera gustado tener su hijo en un establo? Les digo en son de broma, que no quieren ni en el seguro social, menos en un establo, ¿verdad? Entonces Jesús acepta nacer así, siendo el Creador, siendo el Hijo de Dios, que nadie se entere excepto unos pastorcillos. ¿Qué valor social, político, económico tendrían los 5 o 6 pastorcillos que se enteran? ¿No? Es como si 4 o 5 de nuestros campesinos menos conocidos se enteran de algo importantísimo. No trasciende, no va a salir en los periódicos, no va a salir en la tele. ¿Sí me explico? Jesús nace de incógnito, tal vez una noche, porque sabemos que José y María vivían en el norte del país, que es Galilea, y que muy ajenamente a su voluntad tuvieron que viajar hacia el sur, a la aldea de Belén, para que se cumplieran unas profecías que ellos ni sabían, ¿no? Pero por el empadronamiento que ordenó el emperador Augusto, tuvieron que ir al mismo pueblito donde había nacido el rey David, porque Jesús tenía que ser descendiente del rey David, ¿no? Curiosamente la palabra Belén significa casa del pan, y después Jesús mismo dirá de sí, yo soy el pan de vida. Bueno, pero entonces Jesús nace como un niño cualquiera,
cualquiera, ¿eh? No crean que nace con grandes milagros. Esa idea de que nació en una cueva y que la cueva se iluminó y que pasaron no sé cuántas cosas, es una revoltura con las leyendas de Mitra. El mitraísmo, del dios Sol, Mitra, también era extendido en el Imperio Romano, aunque era una creencia persa. ¿Sí? Jesús estuvo 9 meses en el vientre de la Virgen María, como todo niño. Como todo niño tuvo que aprender a caminar, a comer, a hablar. Así que seguramente alguna vez se cayó y se raspó las rodillas, ¿no? ¿Sí? Tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender las Sagradas Escrituras, porque aunque él era Dios, pero había dejado esa gloria para comprendernos y para vivir como uno de nosotros. ¿Sí? Hagan de cuenta que ustedes fueran un rey muy poderoso y que un día dijeran: voy a dejar mi palacio para ir a ver cómo vive mi pueblo. Y entonces se disfrazaran de mendigos y se salieran al pueblo, ¿no? ¿Quién los reconocería como el rey? Nadie. Y si en algún momento que pasara una emergencia dijera: no, a ver, no me vayas a golpear, yo soy el rey, ¿qué les diría? ¿Cómo vas a ser el rey? Tú eres un mendigo, estás loco, más bien, ¿no? Y seguro que cuando quieran regresar al palacio ni los van a dejar entrar. Bueno, ese es Jesús. Nunca deja de ser el Hijo de Dios, pero se limita a lo humano, ¿no? Como un mendigo que está fuera del palacio. Y entonces así vive. Jesús no va a la universidad, no viaja al extranjero, no es una persona rica, no es un príncipe, no es un rabino, no es un sacerdote, apenas es un carpintero. ¿Sí? Y la gente no ve en él más que un hombre ordinario. Todas las historias de que el niño Jesús, siendo niño, hacía milagros, pertenecen a los evangelios apócrifos. No son historias reales. ¿Sí? Es hasta los 30 años, cuando Jesús es bautizado en el Jordán, cuando inicia una tarea pública, pero no la inicia en su propio poder humano, como si fuera un Superman que dice: mire, yo tengo estos poderes, sino inicia esa tarea como un ser humano humilde que permite que el Espíritu Santo lo llene y lo use, ¿no? Lo hace como humano. Y por supuesto que la gente importante, los eruditos, los líderes religiosos de su tiempo, no lo reconocen, lo rechazan y le preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Tú quién eres? ¿Por qué contradices la ley de Moisés? Por supuesto le tienen envidia porque la gente lo sigue por la manera en que habla, por el poder con que habla del Espíritu. Pero ellos tienen envidia porque como maestros empiezan a dejar de ser populares. La oposición contra Jesús es creciente hasta que finalmente lo quieren matar. Lo intentan matar de varias maneras, pero no lo logran hasta que Jesús es traicionado, aprehendido en la noche. Y ahí otra vez Jesús está identificándose con el dolor de la humanidad. Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, Jesús se cansó, Jesús fue tentado, pero ahora también Jesús es traicionado. Y no por una persona que fuera lejana como Judas. Judas era uno de los mejores amigos de Jesús. Así que la traición tenía, ¿qué diríamos? Es más terrible, ¿no? Porque es como un hermano para Jesús. Y luego la injusticia de ser aprehendido en secreto y en la noche, como el gobierno hace sus tranzas, ¿verdad? Pues no las va a hacer a la luz del día porque la gente se va a dar cuenta. Y de ahí lo llevan a un lugar que no es legal, la casa del sacerdote. Ahí lo empiezan a golpear, a interrogar, de ahí lo entregan a Pilatos. Pilatos lo manda a Herodes, Herodes se burla, ¿no? Le pone la corona de espinas, lo regresa a Pilatos, lo golpean, lo torturan. Entonces Jesús está identificado con cómo sufre el hombre. Si alguno de nosotros dice:
es que me siento solo, es que yo no sé si alguien me comprende, porque a mí me han traicionado, estoy deprimido, me han abandonado, nadie me hace caso. Pues todo eso le pasó a Jesús. Y más, ¿no? Así que finalmente Jesús va a morir como un criminal. Para nosotros hoy la cruz es un símbolo sagrado. Pero Jesús no muere como tal vez en algunas películas parece que todo el mundo se da cuenta de la grandeza de lo que está sucediendo. No. Jesús muere desnudo, como crucificaban los romanos, y como cualquier otro malhechor. Nadie va a ver en ello un asunto sagrado, ni siquiera los apóstoles que le habían abandonado, ni siquiera María, que está totalmente desconsolada. Nadie puede ver eso. Solo alguien puede ver que ese hombre que está allí es algo más que un fracasado, algo más que un malhechor, castigado. Y ese hombre es uno de los ladrones, que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo es posible que ese hombre haya podido ver en un hombre vencido y flagelado a un rey? Necesitamos entonces tener unos ojos espirituales para poder ver estas cosas, como es el caso de los magos del Oriente, que también se revuelven mucho con la leyenda, ¿no? Porque estamos acostumbrados a decir los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero el Evangelio no dice que eran tres, ni dice que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Solo dice que unos magos del Oriente. Quiere decir que algunos hombres, probablemente de Persia también, de donde hay algunos relatos muy parecidos, hayan visto aparecer una estrella o un signo nuevo en el cielo, que estaba profetizado en el Antiguo Testamento y que decía: saldrá estrella de Jacob, refiriéndose al Mesías, al rey que tendría que aparecer. Cuando ellos ven entonces una aparición nueva en el cielo, deciden abandonar sus actividades, sus intereses, e iniciar un largo, muy largo viaje para buscar al rey que ha nacido. Con ello nosotros tenemos esta gran enseñanza, ¿no? La disposición que tuvieron los magos, o la disposición que tuvieron los pastores para buscar a Jesús. Porque hoy hay muchas opiniones, ¿no? Desde que Jesús no existió, o que Jesús fue un extraterrestre, o que fue un escenio, que fue un iniciado. ¿Han oído cosas así? Bueno, entonces, si Jesús es alguien, si Jesús es lo que dijo que era, vale la pena iniciar un viaje simbólico, si ustedes quieren, al igual que los magos, al igual que los pastores, para buscarlo y para encontrar la verdad al respecto. Bueno, los magos llegan preguntando al palacio, porque ellos están buscando a un rey. ¿Dónde suponían que tendría que nacer un rey? En el palacio, ¿no? Pero resulta que este es un rey que se ha humillado, recuerden esto que decíamos. Entonces van al palacio y le dicen: ¿dónde está el rey? Y dice Herodes: pues ¿cuál rey? Y aquí no tengo noticia que haya nacido ningún rey. Y mandan llamar a los estudiosos de las Escrituras que entienden la profecía, o que entienden la profecía de que el Mesías nacerá en Belén. Bueno, entonces los magos se dirigen a Belén y ofrecen presentes, dice. Le ofrecen presentes al niño. No sabemos cuántos presentes. Hay tres que son simbólicos. Quizá de ahí se suponga que fueron solamente tres reyes, ¿no? El oro, el incienso y la mirra, ¿sí? Probablemente le llevaron más cosas, ¿no? Porque no iban a llevarle solamente ahí una cajita de cada cosa, ¿sí? Con un viaje tan largo y con toda la caravana que en ese entonces representaba viajar. Pero estos tres presentes, se decía yo, son simbólicos, ¿no? El oro está diciendo que estos magos
reconocen en ese niño que está en esa casa, reconocen a un rey. Los magos no llegaron la noche de Navidad, aunque los ponemos en el nacimiento, pero no llegaron la noche de Navidad, porque en primer lugar dice que Herodes mandó matar a los niños de 2 años. Entonces quiere decir que habían pasado 2 años, desde la aparición de la estrella hasta la orden de Herodes, ¿no? Entonces Jesús tendría 1 año y medio, 2 años. Además dice que la estrella se posó sobre la casa donde estaba el niño. Por supuesto que ahora vivían en una casa, no se iban a quedar viviendo en el establo. Imagínense qué clase de papá hubiera sido José, que 6 meses después siguen viviendo en el establo. Seguramente alquiló una casa y demás, ¿no? Pero el oro, pues, decía, este niño es un rey. El incienso es el perfume que se ofrece a Dios, es parte del culto divino, así que ofrecerle incienso al niño era reconocer en él la divinidad. Pero vean ustedes qué interesante. Jesús niño, o José y María, tienen que haber tenido muchos vecinos. Y la pregunta es, ¿y cuántos de esos vecinos sabían que en la casa de al lado vivía el Hijo de Dios? ¿No? En cambio tuvieron que venir unos magos de tan lejos buscándolo, ¿no? Esa es lo que hace la diferencia en nosotros entre una persona que busca el significado de la existencia y alguien que no lo busca. Una persona que se la pasa solo en las cosas de todos los días, ¿no? En lo inmediato del placer, de los antojos, de los amigos, de la fiesta, de la diversión. Seríamos como los vecinos que no tenían idea de que al ladito vivía el Rey del universo. O nuestra actitud puede ser la de los magos, la de los pastores, la del ladrón en la cruz, de ver más allá e iniciar una búsqueda de lo trascendente, de lo realmente importante. Porque si eso realmente importante existe, entonces vale la pena que echemos la vida en ello, ¿no? No podría haber algo más importante. Entonces, el tercer regalo que le dan los magos es la mirra. La palabra mirra significa amargura. Y era una especia utilizada para embalsamar muertos. Aparentemente no tiene relación con un niño pequeño. Es como si usted va a visitar a una amiga que acaba de tener su bebé y le lleva una tarjeta negra que diga mi más sincero pésame. Pues no, ¿verdad? ¿Por qué le ofrecen a Jesús amargura? Porque Navidad tiene que apuntar hacia la cruz. Si no apunta hacia la cruz, no es entendible. Por eso que decíamos que cuando el Hijo de Dios se hace humano y decide humillarse, no solo decide ser un niño pobre, un hombre desconocido, socialmente hablando sin importancia, sino incluso llegar a lo que ya dijimos, ser traicionado, torturado, asesinado. ¿Sí? ¿Para qué? Todo ello para mostrarnos el amor divino. Por eso le cité las palabras de San Juan, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Tanto amó Dios al mundo es la Navidad, que dio a su Hijo único es también la cruz, ¿verdad? Entonces Navidad tiene que llevarnos hacia la cruz, porque Jesús vino para mostrarle al ser humano que aunque nos hemos separado de Dios, aunque hemos hecho cosas terribles, Dios nos sigue amando. Nos sigue amando y nos quiere reconciliar con Él. Entonces nosotros podemos empezar a pensar en Dios de otra manera. No en un ser que está arriba de las nubes con unos rayos en su mano, que es muy enojón, muy adusto y está esperando en qué momento falle para castigarme. A veces nos imaginamos así a Dios. Bueno, es que sabemos que no nos hemos portado tan bien y entonces
pues seguro que Dios no ha de estar muy contento. Seguro que si le pido algo no me va a dar porque no me lo merezco. Ese es nuestro pensamiento. Y nuestro pensamiento tiene que ser otro. Tanto nos ha amado Dios que dio a su Hijo. Y así como nosotros tendríamos que amar muchísimo a alguien para dar un hijo, pues así nos ha amado Dios. Y Él está esperando que seamos nosotros los que nos reconciliamos con Dios. Frente a esta acción de amor de Dios, lo que resta es la respuesta espontánea, voluntaria de nosotros. La respuesta de amor, que se llama la fe, ¿no? La fe como un regresar, como un echarnos en Él, no como una especie de meras creencias o de fuerza mental, sino como una respuesta de amor. Entonces, aunque la Navidad exactamente no sucedió del 24 al 25 de diciembre, no importa, podemos seguirla celebrando en esa fecha, podemos seguir cenando y reuniéndonos con nuestra familia, pero lo mejor sería que en vez de olvidar el mensaje, como aquel niño que quedó sepultado bajo los abrigos, ¿sí?, retomemos la esencia y podamos compartirla. Sí, te voy a dar un regalo, pero en primer lugar no me voy a dejar arrastrar por el consumismo, ¿no? Te voy a dar un regalo sencillo. ¿Pero por qué te voy a dar un regalo? Para que tú recuerdes, para que tengas más claro que Dios nos ha dado el regalo más grande del universo, el regalo más grande que podríamos haber tenido en nuestra existencia, que es a su Hijo, ¿no? La salvación a través de su Hijo. Vamos a dejarlo hasta aquí para que tengamos preguntas, comentarios.